Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a aprender la diferencia entre los tipos de automatizaciones que existen en Clientify. Las automatizaciones están en el área de marketing, automatizaciones, y como puedes ver, hay secuencias, flujos de trabajo y flujos de eventos. En primer lugar, las secuencias, las vamos a abrir acá, son simplemente automatizaciones que respetan una línea de tiempo. ¿Bien? Y se hacen en función de envíos de correos. Por ejemplo, nosotros vamos a crear una secuencia. Bien, vamos a ponerle secuencia de prueba en este caso. Y fíjate que hay dos acciones disponibles nada más. Una es el lanzador, es decir, que inicia la secuencia, y el otro una serie de pasos. Los lanzadores dentro de las secuencias pueden ser un formulario cumplimentado, un pop-up, un chatbot, una landing page, ¿sí? Todo lo que son formularios. También un trigger o un lanzador basado en una fecha o la asignación de una etiqueta. ¿Bien? Cualquiera de estas cosas puede determinar el inicio de la automatización. Por ejemplo, este formulario. Y los pasos son muy sencillos. Vamos a ver que si agregamos un paso, tenemos solamente dos opciones para elegir. Por ejemplo, primero, cuándo se ejecuta, por ejemplo, al entrar en la automatización, o al día siguiente, o 2 días después, 3, 4, 5 días después, ¿sí? Así hasta 95 días después. ¿Y qué pasa? Que solamente hay dos tareas disponibles: enviar un email o crear una tarea. Bien, entonces esto es bastante sencillo. Al día siguiente, por ejemplo, elegimos crear una tarea para un comercial, o bien enviar un email, ¿sí?, para el cliente. Este tipo de secuencias es muy interesante para ser utilizado, por ejemplo, en onboardings o en procesos en donde el cliente tiene que recibir una serie de correos por día. Bien, entonces de esta manera, fíjate que automatizamos lo que pasa cada tantos días. Bien. Por último, tienes la opción de parar si el contacto responde, que el contacto pueda pasar solo una vez o que el contacto no pueda estar en una automatización más de una vez. Bien. Estas son las secuencias y son las más sencillas de utilizar. Las segundas, el segundo tipo de automatizaciones son los flujos de trabajo, y esta es la herramienta más completa dentro de lo que son las automatizaciones de Clientify. Aquí trabajamos con un workflows. Vamos a crear uno de prueba. La diferencia con las secuencias es que los workflows permiten hacer ramificaciones mucho más complejas. Bien, por ejemplo, nosotros podemos tener múltiples lanzadores y múltiples acciones, y también integra tomas de decisión. Es decir, que yo puedo agregar un lanzador, por ejemplo, que puede ser cualquiera de estos, una landing page cumplimentada, que me va a dar a elegir qué landing quiero, por ejemplo que sea esta. Ya tengo un lanzador y yo podría agregar un mismo lanzador para esta automatización, uno distinto, con el mismo efecto. Por ejemplo, un formulario. Bien. Entonces aquí yo ya puedo tener dos lanzadores para la misma automatización. Y las acciones también las voy a poder ir agregando. Por ejemplo, enviar un email de esta manera. A diferencia de las secuencias, los flujos de trabajo tienen una variedad muy grande de acciones porque integran todo lo que son las herramientas de Clientify. Por ejemplo, cambiar el estado de un contacto, cambiar el propietario, añadir o eliminar etiquetas, crear oportunidades, agregar notas, enviar a otras automatizaciones, todo mucho más complejo. Bien, lo que permite, lógicamente, crear automatizaciones más poderosas. Por ejemplo, en este caso, creamos una tarea para un comercial dentro de la misma automatización. Bien, y lo vamos haciendo conforme a nuestro modelo
de estrategia o de negocio. Incluso podemos tomar, por ejemplo, tomas de decisión en base a los correos que enviemos aquí o a segmentos. Entonces podemos agregar una toma de decisión, por ejemplo, sobre un correo y decir si este correo ha sido abierto o ha hecho clic. Bueno, generar una bifurcación en donde me permita hacer una cosa por sí y hacer otra cosa por no. ¿Bien? Entonces, estos son los flujos de trabajo, son, para definirlo rápidamente, la herramienta más completa de automatización dentro de Clientify. Y la tercera son los flujos de eventos. Los flujos de eventos básicamente permiten automatizar una serie de acciones a partir de una fecha determinada. Bien, por ejemplo, tenemos aquí un evento y aquí vamos a configurar, bueno, cuándo es este evento, por ejemplo. Vamos a ponerle la fecha y la hora, si es un tipo de evento en línea, si tiene un lugar o es a través de una URL. Y vamos a identificar, lógicamente, cuál sería el lanzador. En este caso, por ejemplo, cuando se completa una página, una landing, iniciaría este proceso. También puede haber más de un lanzador en este caso. Bien. Y aquí configuramos notificaciones previas al evento, notificaciones en la fecha del evento y las posteriores al evento para que se automaticen de manera rápida, bien, y para que enviemos los mensajes automáticamente. Estos son los 3 tipos de automatizaciones dentro de Clientify que puedes empezar a utilizar desde ya según lo que requiera tu estrategia.